Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Este, la clase de hoy vamos a dar la segunda parte del práctico de pórticos que se refiere al tema de dimensionado. Bien, en la primera parte, que ha sido la clase pasada, lo que hicimos fue, bueno, enseñar la forma en la que debían determinar los esfuerzos de sección. Si bien no es muy distinto a lo que ya han trabajado en práctico de viga, en el práctico de pórticos les expliqué una metodología en la cual ustedes podían ir a calcular directamente los esfuerzos de sección en los puntos eh, más importantes que necesitan conocer del pórtico para, en base a esos puntos, poder trazar los diagramas de esfuerzo de sección. Bien, la idea ahora es que en base a esos esfuerzos de sección, ustedes puedan realizar el dimensionado de una de las barras que los ayudantes le van a asignar. Bien, en particular, esperen un momentito porque yo les voy a hacer un pequeño correctivo del práctico en cuanto al tema de dimensionado. En el práctico dice que tienen que hacer el dimensionado con perfiles normales IPN. Yo les voy a pedir que a la misma barra que le asignen los chicos, la dimensionen tanto en IPN como en madera. Bien, un poco para que tengan de orientativo, digamos, en la clase de hoy yo les voy a explicar cómo deben realizar el dimensionado que van a tener que hacer en ese práctico. Yo voy a explicar, o sea, si bien el procedimiento es general, yo lo voy a explicar, eh, digamos, particularizado por una sección rectangular de madera. Bien. Ya en estos días vamos a estar subiendo lo antes posible material a la página. Tenemos que ordenarlo un poco, en el cual el ingeniero Cesano ha realizado un ejemplo en el cual él realiza el dimensionado con eh, los perfiles normales doble-T. Bien, les repito, el procedimiento es similar, o sea, todos los pasos que deben seguir son los mismos. La diferencia está en el que cuando uno trabaja con perfiles normales, generalmente a todos los datos geométricos de esa sección la saca de tablas que dan los fabricantes para el perfil. Mientras que en este caso, como yo voy a hacer un dimensionado con una sección rectangular de madera, todas las expresiones de los datos geométricos que necesitamos de las secciones de madera se las pueden calcular con las expresiones a mano, digamos. Bien, pero les repito, el procedimiento es el mismo y ustedes van a tener un ejemplo de cada uno para que lo puedan desarrollar en el práctico. Bien, me van a esperar un momento. Bueno, vamos a ver en qué consiste el dimensionado que vamos a ver en la materia. Bien, como ya, como ya ustedes tienen idea, digamos, o sea, creo que un poco ya yo les había mencionado al comienzo de la materia, cómo se estructura, digamos, lo mismo. O sea, primero hacemos el equilibrio global, digamos, de la estructura para calcular las reacciones, es decir, hacemos un balance entre las fuerzas activas en la estructura y vemos cómo las reacciones tienen que compensar ese sistema. Bien, una vez que aprenden eso, que es básicamente aplicar las ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones, ya pasamos a analizar qué le pasa adentro de la estructura. Bien, y determinamos los esfuerzos de sección. Bueno, la idea ahora es agarrar esos esfuerzos de sección, usarlos para
dar dimensiones adecuadas para resistir esos esfuerzos a las piezas que componen nuestra estructura, ¿bien? Entonces, por eso esta primera placa dice que el dimensionado se realiza en base a los esfuerzos de sección, ¿bien? Y en particular aquí tienen ustedes una viga con la carga puntual en el medio, y aquí tienen la carga P que la tracciona, y están trazados los diagramas de esfuerzo de sección de normal, corte y momento. Bueno, en base a estos diagramas, o los diagramas que ustedes obtengan de la estructura que estén analizando, es en base a lo que se realiza el dimensionado. Bien. ¿Cuáles son las variables que ustedes pueden mover o pueden jugar, digamos, en el dimensionado una vez que ya tienen el refuerzo de sección? Bueno, son básicamente dos, a grandes rasgos, lo más general. Una es lo que refiere a las propiedades geométricas de la sección transversal con la que están trabajando. Bien, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, la viga que yo les mostraba recién, bueno, esa viga tiene una determinada forma, ¿verdad? O sea, su sección transversal puede ser una sección rectangular maciza, como está acá, puede ser circular, puede ser un cajón, puede ser una T, una C. Bien, puede tener diversas formas. Y esa es una de las variables del dimensionado, bien, esa forma de la sección. Y una vez que uno determina esa forma, el tamaño que debe tener, o sea, tamaño me refiero, no es lo mismo tener un rectángulo más chico que más grande, ¿bien? Obviamente cuando es más grande va a resistir más. Y esa es una de las variables que nosotros tenemos en el dimensionado. La otra, que ya no depende, digamos, de las propiedades geométricas de la sección, es la que refiere al material. ¿Bien? Creo que escuchando estas dos cosas resulta bastante obvio, pero bueno, es bueno tenerlas presentes. Hay materiales que resisten más que otros, y obviamente debemos conocer cuáles son sus características para dimensionar. Nosotros en particular, el dimensionado que vamos a hacer es un dimensionado en el cual vamos a verificar tensiones máximas que se producen en distintos lugares de la pieza que estamos dimensionando, ¿bien? Y la idea es que esa tensión máxima sea menor o igual a un valor admisible que caracteriza al material con el que ustedes están trabajando, ¿bien? Por ejemplo, yo creo que se pueden imaginar que un acero resiste mucho más que una madera, entonces tendrá una tensión admisible mayor que la madera. ¿Está? Entonces, esa verificación nosotros la hacemos básicamente con dos tensiones. Una son las tensiones normales, que comúnmente se lo denomina como sigma. Entonces debemos verificar que el sigma máximo de la pieza sea menor o igual al sigma admisible. ¿Bien? Y la otra verificación que tenemos que hacer es referida a las tensiones de corte, en el cual las tensiones máximas de corte deben ser menor o igual al valor de tau admisible. ¿Bien? Les repito, esto depende del material y esto otro de las características geométricas de la sección. Bueno, vamos a ver un poco las propiedades geométricas. No voy a ahondar mucho en esto, les comento que en la materia a veces, bueno, años anteriores se sabe dar un práctico en el que específicamente calculan distintas propiedades geométricas de las secciones con las que trabajamos. Bien, pero yo voy a ir ahora directamente a lo que utilizamos más o lo que terminamos utilizando en la materia. Bien, yo creo que un poco las propiedades geométricas, incluso esta que es el momento de inercia, ustedes ya se las han presentado en física. Bien, yo acá lo voy a refrescar un poco porque en definitiva es una de las propiedades geométricas más que tiene más peso, digamos, en el dimensionado. Bien. Y lo voy a particularizar para una sección rectangular, como la que se ve aquí en la pantalla. Pero tengan en cuenta que lo que yo les mencione en general de esto se puede extrapolar para otra forma. La definición, o sea,
el momento de inercia o las distintas propiedades geométricas que nosotros vayamos a utilizar se calculan en base a ejes. Bien, en particular los ejes que a nosotros nos interesa para determinar estas propiedades son los ejes baricéntricos de la sección. ¿Está? Hay un determinado procedimiento que se basa en el teorema de Varignon, en el cual ustedes pueden determinar el baricentro de una sección cualquiera. Nosotros en particular ahora vamos a trabajar con secciones que tienen dos ejes de simetría. Y el baricentro, cuando una sección tiene dos ejes de simetría, se encuentra en la intersección de esos dos ejes. Bien, ustedes ven acá una sección rectangular, tiene un eje de simetría vertical y uno horizontal. Entonces el baricentro está directamente aquí en el centro de la sección. No hay mayor problema para obtenerlo. Bien, pero si tiene una forma cualquiera, hay un procedimiento para encontrar este baricentro, establecer allí nuestro sistema de referencia y en base a ese sistema de referencia calcular las propiedades que nos sean necesarias para el dimensionado. ¿Bien? Bueno, entonces, dicho esto, aquí tenemos los ejes X e Y baricéntricos. ¿Bien? Y los momentos de inercia se calculan en base a estos ejes. ¿Bien? El momento de inercia que toma como base el eje X, ¿bien? Se calcula como la integral en el área de la función x cuadrado. Si uno desarrolla esto para la sección rectangular, va a obtener que el ix, o momento de inercia en el eje X, se obtiene como b por h al cubo dividido en 12, donde b es el ancho de la sección y h es la altura. ¿Bien? Si ahora se quiere determinar el momento de inercia respecto del eje Y, bien, lo que se debe hacer es integrar en el área la función y cuadrado y en particular la expresión que obtenemos es h por b al cubo dividido en 12. Bien, estas dos propiedades son las que tienen, como ya les dije, más peso en el dimensionado. Después hay una serie de propiedades más que toman como referencia, como base al momento de inercia. Fíjense que aquí abajo está una propiedad que se denomina módulo resistente, los cuales también se refieren a ejes, y el módulo resistente se obtiene dividiendo el momento de inercia en la distancia a la fibra más alejada. Esta distancia se mide perpendicular al eje en el cual se determina el momento de inercia. Bien, fíjense que aquí, por ejemplo, si uno quiere determinar el módulo resistente en X, se hace dividiendo el Ix en I máximo. I máximo es la distancia que hay desde el eje baricéntrico hasta esta fibra superior que es la más alejada. Bien, lo mismo si uno quiere determinar el módulo resistente respecto del eje Y. Bien, se divide el momento de inercia en I y se divide acá en la distancia X máximo. Bien, acá déjeme que lo corrija. Entonces esto aquí es X. Bien. En este caso, bueno, ambos momentos de inercia, uno queda BH cuadrado dividido en 6, que es el X, mientras que el Y queda HB cuadrado dividido en 6. ¿Está? Otra propiedad que utilizamos también en el dimensionado es el radio de giro. Y el radio de giro se obtiene sacando la raíz cuadrada del momento de inercia dividida en el área. Bien, y tendremos el radio de giro en X cuando utilicemos el momento de inercia en X y el radio de giro en Y cuando utilicemos el momento de inercia en Y. Bien, entonces estas son las propiedades más relevantes para el dimensionado junto con el área. Bueno, que el área creo que no hay más que decir cómo se determina. Pero como ustedes ven, estas de aquí están ligadas a lo que es el momento de inercia. Bien.
Es importante que ustedes tengan noción, aunque sea intuitiva, de qué significa el momento de inercia para, en base a eso, poder realizar el dimensional y disponer correctamente las piezas para que resistan los distintos esfuerzos. Bien, el momento de inercia uno puede pensarlo como la dificultad que tenemos para producir un giro de la sección respecto del eje que se está calculando, el momento de inercia. Fíjense, tenemos momento de inercia en X y momento de inercia en Y. El momento de inercia en X tiene el h al cubo, es decir, la altura al cubo. Y el momento de inercia en Y tiene el b, es decir, el ancho al cubo. Bien, evidentemente para esta sección, el momento de inercia que es más grande es el momento de inercia en X. Eso me dice que a esta sección me es más complicado hacerla rotar alrededor del eje X que alrededor del eje Y. Bien. Y esto, aunque aquí resulte trivial, es muy importante para saber cómo ubicar mi sección transversal para resistir adecuadamente las cargas. Bien. Fíjense esto. En este ejemplito, yo les planteo la resolución de esta viga. Bien, fíjense, esta viga es una viga simplemente apoyada. Esa viga simplemente apoyada tiene una carga puntual P en la mitad de la luz. Bien. Y vamos a utilizar para esta viga una sección rectangular. No vamos a aclarar ahora de qué material es porque estamos hablando de las propiedades geométricas. Bien. Entonces, uno, bueno, piensa, bueno, ¿cómo va a disponer esa sección rectangular que es más, o sea, tiene una dimensión más grande que la otra? Bueno, yo la podría disponer así, como está en A. Bien. O la podría disponer de esta forma, así parada, como está en B. ¿Verdad? O sea, ¿en base a qué me guío? O sea, ¿cuál es la forma más eficiente para colocar esta pieza para que resista adecuadamente esta carga? ¿Está? Se supone que en ambos casos tenemos una carga puntual aquí, en el centro de la luz, ¿verdad? Bueno, un poco para que ustedes vean cuál es el comportamiento, yo lo he modelado aquí en un programita. Este programita lo que nos permite hacer es, utilizando el método de elementos finitos, distintas simulaciones. Es básicamente este programita un laboratorio numérico. Bien. Entonces aquí tenemos las dos vigas, están apoyadas. Bueno, acá en el programa no se pueden visualizar los vínculos, pero créanme, están apoyadas en sus extremos, de manera que están simplemente apoyadas y tienen una carga en la mitad de la luz. Bien. Entonces fíjense ustedes que cuando uno las Fíjense que cuando uno las carga, la carga produce deformación, ¿verdad? En la viga. Y fíjense lo que está pasando. ¿Llegan a ver cómo se deforman las vigas? Miren. Esta que está aquí más a la derecha es la que está acostada, mientras la que está más a la izquierda es la que está parada, digamos, la sección. ¿Bien? Si nosotros la vemos aquí en el plano ZI, fíjense una cosa. ¿Me pueden decir ustedes algunos cuál les parece, viendo esto, que es la forma más eficiente de disponer la sección? La derecha. Esta, perdón, la de la derecha. Bien, esta. Esta de acá. Sí, esa. Bueno, sí, efectivamente, digamos, creo que es bastante visual. Esta es la manera más efectiva de disponer la pieza porque uno
ve que se deforma menos, ¿verdad? Se deforma muchísimo menos que la otra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿y por qué pasa eso? Digamos, ¿por qué esta se deforma menos que esta? ¿Mm? Bueno, analicemos un poco en base a lo que acabamos de ver, por qué se deforma menos. Fíjense una cosa. Este sería el caso que se deforma menos. Bien, es el caso B. Es en el que la sección está, digamos, así parada. Bien. Fíjense que aquí esas vigas tienen un cuadriculado. En particular nos vamos a fijar en las líneas verticales. Bien, fíjense ahí he marcado una línea vertical. Aquí se la ve en 3 dimensiones. Bien. Y fíjense que una vez que actúa la carga, fíjense que esta línea gira. Bien, fíjense cómo gira cuando se deforma. Bien, aquí está vertical perfectamente y aquí gira. Bien, ahora miren ustedes los ejes. Tenemos, digamos, esta cara de la viga está en el eje YZ. Bien, o sea, el eje longitudinal de la viga es el Z, el vertical es el Y, y esto donde tenemos la profundidad, ¿verdad? Es el eje X. Bien, cuando la sección pasa de estar así, vertical, a inclinarse así, ¿bien? ¿En qué eje rota? En el eje Y sería, profe. Mira, fíjate que, o sea, lo que me refiero es cuál es el eje que toma para pivotear. Bien, fíjate que acá está vertical y acá pasa a estar inclinado, ¿bien? Entonces, evidentemente esta sección ha pivoteado respecto de algún eje. ¿Bien? ¿Sería el eje Y? No, a ver, lo vamos a poner así. Mira, vamos a ver un poco los ejes, ¿bien? Fíjense que la sección transversal de esto, ¿bien? Bueno, yo lo voy a ponerlo de vuelta así, pero la sección transversal tiene los ejes X e Y, ¿verdad? Y la viga, ¿verdad? Se desarrolla en Z y este es Y, ¿verdad? Entonces tenemos así, ¿bien? Esta de acá es la sección transversal y esta es, ¿verdad? Esta es la longitud de la viga, ¿está? Que se desarrolla en el eje Z. ¿Bien? Entonces fíjense que nosotros aquí, esto que está acá, puede ser una sección como la que se ve aquí, ¿verdad? Así rectangular. Y esa sección, fíjate que pasa de estar así a estar así. Bien, gira así. ¿Está? Entonces, fíjate acá, respecto de qué eje ha pivoteado. Del eje longitudinal, profe, del eje Z. No, no. Fíjate, mira, la sección esa está pivoteando respecto, o sea, acá, digamos, en la sección transversal, lo que hace, digamos, es salir del plano de la hoja, ¿verdad? Fíjate que la sección esa está girando respecto del eje del eje El X. eje X. ¿Bien? ¿Está? Fíjense, ¿ve? Que el pivoteo de la sección se da acá en el medio, ¿verdad? Bueno, acá por supuesto que todo desciende, pero
se da acá en el medio, en un eje que es paralelo al eje X. ¿Bien? ¿Está? Y bueno, fíjense lo que nosotros habíamos visto recién. Este sería el caso más favorable, digamos, en que se ha deformado menos. Bueno, fíjense eso. A la sección es más difícil hacerla pivotear respecto del eje X que respecto del eje Y. Por lo que vemos acá en los cálculos que bueno, cuando ustedes desarrollan esto se obtiene esto, ¿bien? El eje X tiene el h al cubo y es más grande que el del eje Y, que es el que tiene el b al cubo, ¿bien? Y por eso, cuando uno carga una sección, es más complicado hacerla rotar a todas las secciones transversales, digamos, que componen esa viga respecto del eje X que respecto del eje Y. Por eso, Profe, ¿sí? a los momentos de inercia, cuando usted en la diapositiva anterior tenía el momento de inercia del eje X y del eje Y, el Sí, que tenga mayor valor es el que va a soportar más momentos, digamos, va a ser más resistente al giro, ¿puede ser? claro, o sea, esta expresión, o sea, el más grande, o sea, acá el momento de inercia más grande es el X, ¿bien? Entonces, cuando yo cargue la sección, yo debo tratar de hacer que las secciones pivoten alrededor del eje X. ¿Por qué? Porque es más difícil hacerla girar alrededor de este eje. ¿Bien? Si es más difícil hacerla girar alrededor del eje X, entonces se va a deformar menos, que es lo que veíamos acá. ¿Bien? Esta de acá se deforma mucho menos que esta. ¿Por qué? Porque las secciones estas es más difícil hacerla girar alrededor del eje X que alrededor del eje Y. Bien, fíjate que yo cuando la acuesto a la sección y la hago girar alrededor del eje Y, se deforma muchísimo más. ¿Por qué? Porque alrededor de ese eje es más fácil hacerla girar a la sección. Bien, entonces en definitiva yo a la sección transversal la debo ubicar de tal forma que los giros, o sea, que las deformaciones que producen giros, ¿verdad? En la sección, se produzcan alrededor del eje que tiene mayor momento de inercia. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, y en base a eso, ¿sería conveniente redimensionar a toda la barra, a toda esa viga como como la que hace momento en el eje Y, en el eje X, perdón? Claro, vos fíjate, mira, los momentos que nosotros, o sea, los momentos que nosotros calcularíamos, ¿verdad? Para esta viga, están aquí. O sea, uno los dibuja en el plano ZI, ¿bien? Pero la rotación de los momentos son alrededor del eje X. ¿Bien? Y yo a la sección, o sea, el momento se desarrolla en un plano, ¿verdad? Pero uno sabe que el momento, o sea, cuando uno dibuja el vector momento es perpendicular al plano, es decir, como X. ¿Bien? Bueno, entonces aquí nosotros hemos procurado poner la sección de tal forma que el momento de inercia en X es el mayor. ¿Bien? Porque es ahí donde el sistema este de cargas va a hacer rotar a la viga alrededor del eje X. Entonces el eje X es el eje de mayor momento de inercia. O conviene que así sea, ¿bien? O sea, puede ser que por alguna razón de diseño uno no lo pueda disponer así. Bueno, pero uno debe tratar que la rotación de las secciones transversal sean alrededor del eje que tiene mayor momento de inercia. ¿Bien? ¿Estamos con eso, chicos? Es importante esto para que ustedes tengan la noción de cómo deben ubicar la sección
cuando van a resistir los distintos tipos de carga. ¿Bien? ¿Está? Nosotros en particular aquí en la materia trabajamos en el plano. ¿Bien? Trabajamos en el plano de la hoja. El plano de la hoja en este caso es el plano ZI. ¿Bien? Los momentos que ustedes calculan, o todos los esfuerzos que ustedes calculan, se desarrollan en el plano de la hoja. Bueno, y todo esto, o sea, todos esos esfuerzos producen rotación de la sección en un eje que sale, digamos, del plano de la hoja, que en este caso sería el eje X. ¿Bien? Entonces, es conveniente que ustedes ubiquen la sección con el eje X en este caso, de tal forma que ese es el eje de mayor momento de inercia. Porque de esa forma va a ser más complicado hacerla rotar a las secciones transversales y se va a deformar menos. ¿Está? Van a poder aprovechar mejor esa sección. ¿Bien? Bueno. Vamos a pasar ahora, entonces, esas son las cosas entonces que sería lo más relevante que tenemos para decir en cuanto a la sección transversal y muy corto lo que hemos dicho en cuanto al material. Bien, el material se caracteriza en nuestro caso con una tensión admisible, ¿no? Y nosotros deberemos verificar que la tensión de trabajo sea menor o igual a la tensión admisible. ¿Está? Y en cuanto a la propiedad geométrica, como ya le he dicho, la más relevante es el momento de inercia. Y nosotros en este caso debemos ubicar la sección de tal forma que el eje de mayor momento de inercia, para nuestro caso que trabajamos en el plano de la hoja, sea el eje que sale bien del plano de la hoja. ¿Mm? Bueno, recordemos ahora un poco esto que habíamos visto cuando empezábamos con los esfuerzos de sección. ¿Está? Aquí tenemos esquematizado lo que es el esfuerzo normal y el momento de inercia. ¿Está? Ustedes en el práctico lo que calculan son, en el caso del esfuerzo normal, una fuerza en kilonewton que es paralela al eje de la barra. ¿Bien? Y en el caso del momento flector, está, aquí lo tienen el momento flector, es un momento que digamos que gira en el plano de la hoja y cuyo eje es perpendicular o sale del plano de la hoja. ¿Bien? Pero es un momento, algo que se mide en kilonewton metro. ¿Está? Estos que son los esfuerzos normales y de momento flector producen en la sección transversal una distribución de tensiones. Bien, en el caso del esfuerzo normal, la distribución de tensiones que produce en esta sección transversal es una tensión uniforme. Bien, uno directamente a la tensión producida por el esfuerzo normal lo puede calcular como el normal dividido en el área. ¿Estamos? Y a las tensiones que produce el momento flector, uno las determina en base a una expresión de la resistencia de materiales que se denomina la fórmula de Navier. ¿Bien? Esa distribución de tensiones tangenciales se calcula dividiendo el momento flector en el módulo resistente. ¿Bien? Y esto siempre, o sea, con propiedades que están en los mismos ejes. Ya habíamos dicho que el momento que nosotros analizamos se produce en el plano de la hoja, o sea, su eje de giro del momento es perpendicular al plano de la hoja. ¿Bien? Bueno, el W debe coincidir con el sentido de giro del momento. ¿Está? Lo importante aquí es que, fíjense, si bien el esfuerzo de momento flector y el esfuerzo normal son distintos tipos de esfuerzo, en el interior de la sección producen tensiones que aunque tengan distinta distribución, ambas son tensiones normales. ¿Bien? Entonces estas tensiones se suman o se superponen. ¿Está? Entonces si yo quiero determinar la tensión máxima, en general se calcula como la tensión máxima producida por el esfuerzo normal y la tensión máxima producida por el momento flector. ¿Bien?
El esfuerzo normal tiene un efecto que se denomina pandeo, que se activa cuando el normal es de compresión. Bien, cuando el normal es de compresión, en nuestras piezas aparece un efecto adicional que se denomina pandeo, y fíjense que ese pandeo se tiene en cuenta mediante un coeficiente mayor que 1. Bien, es decir, que de cierta forma ese pandeo produce un efecto más desfavorable que si la pieza estuviera traccionada, porque cuando hay tracción, este W lo ponemos que directamente vale 1, es decir, que no tiene ningún efecto. ¿Está? Entonces aquí tienen ustedes la expresión general con la que calcularían las tensiones normales en el caso de flexo-tracción o flexo-compresión. Que sea tracción o compresión depende específicamente del esfuerzo normal. Si el esfuerzo normal es de tracción, ustedes estarán en flexo-tracción, y si el esfuerzo normal es de compresión, ustedes estarán en flexo-compresión. ¿Bien? Si el esfuerzo normal en particular es 0, ustedes estarán simplemente en este caso van a tener tensiones normales por flexión, o en un caso de flexión simple. ¿Bien? ¿Está? Entonces, este tipo de tensiones nosotros las vamos a determinar entonces en base al esfuerzo que ya han calculado. Vamos a determinar una tensión máxima, y esa tensión máxima, como hemos dicho anteriormente, vamos a intentar que sea menor o igual a una tensión que aguanta el material. ¿Está? Que es la tensión admisible, o el sigma admisible en este caso. El corte, por su parte, no se lo puede superponer con con las otras tensiones que son normales. ¿Por qué? Porque el corte, fíjense, la fuerza de corte que se mide en kilonewton se distribuye rasante a lo que sería la sección a donde he calculado ese corte, ¿verdad? Bueno, la forma que otorga, digamos, la resistencia de materiales para sacar la distribución de tensiones tangenciales es esta fórmula que está acá, que es la fórmula de Collignon. ¿Bien? En la fórmula de Collignon ustedes acá ven el corte y ven como propiedades geométricas el momento de inercia, el ancho de la sección, y esto que está acá, que ya lo vamos a ver en un ejemplo directamente cómo se calcula, que es un momento estático. Bien, pero son propiedades geométricas. En definitiva, el corte, bien, es transformado de esta forma o por esta expresión en una tensión tangencial, y esta expresión en este caso lo que otorga es la tensión tangencial máxima en la sección, en base a la cual tenemos que limitarla con la tensión tau admisible. ¿Estamos?